Estás entrando a un lugar donde las sombras respiran. Bienvenido a Descubre las leyendas reales de Chiapas. Lo que vas a oír no es un cuento para turistas. Son testimonios que me contaron, cosas que vi con mis ojos y otras que aún me persiguen en sueños. Siéntate, presta atención y sobre todo, guarda precaución. Hay historias que la gente mantiene cerradas por una razón. Me llamo Carlos Eduardo Mendoza Herrera. Trabajo en telecomunicaciones. Instalo repetidores solares donde la señal no llega. No soy periodista, ni buscador de emociones. Solo alguien que acepta viajes largos porque es su trabajo. Hace 5 años me mandaron a un lugar al que apenas llegan los mapas. Santa Elena del Monte. Un pueblo de unas 30 casas, sin luz pública, y con un sendero que desaparece en la niebla cuando anochece. Llegué con la caja de herramientas, la antena y la mente cansada de carretera. No imaginé que, además del repetidor, tendría que llevarme una historia que no dejo de recordar. La primera impresión fue la de una calma tensa, como cuando un bosque contiene la respiración antes de una tormenta. Los vecinos me miraban con la misma mezcla de curiosidad y cautela. Don Eusebio, el comisario ejidal, fue quien me recibió. Había algo en su voz, baja, contenida, que me hizo sentir que estaba pisando un terreno con nombres que no debía pronunciar. Si te quedas, come temprano y vete a dormir temprano, me dijo sin mucha explicación. Sonó como un consejo práctico, hasta que su mirada se fue hacia el cerro y no dijo nada más. La casa donde me hospedé pertenecía a doña Carmen, una mujer mayor que vendía tortillas, y según me contaron, tenía manos que sabían remendar una pierna y un corazón por igual. Ella fue la primera en hablarme de cosas que pasaban por las noches, pero lo hizo en susurros, como quien no quiere llamar la atención de algo que escucha. No es que uno crea, mijo, me dijo mientras me daba una taza de atole, pero a veces los ojos de la gente se ponen blancos y caminan como si no supieran de su cuerpo. Me lo dijo como si hablara del clima. Yo reí por educación, pero esa risa quedó suspendida cuando llegó la primera noche. De día el pueblo parecía dormido de costumbre, gallinas, algún perro que ladraba a lo lejos, niños con las rodillas raspadas. La noche cambió todo. Fue la primera noche cuando sentí un rasguño en la puerta de la habitación, un golpe seco y repetido, como si algo intentara encontrar un hueco. No era el viento. Por debajo de la puerta entró una humedad que olía a tierra mojada y a velas apagadas. Me incorporé, encendí una linterna, y el silencio respondió con más silencio, como si el pueblo se hubiera puesto a escuchar. A la mañana siguiente, doña Carmen apareció con su nieto. El niño se acercó sin decir palabra, y lo vi de cerca. La piel tenía una palidez fría, casi transparente. Los ojos, blanqueados en un blanco opaco, no me miraban, sino que parecía que no tenían foco. Toqué su brazo, y estaba helado, como si hubiera pasado horas en la madrugada en el exterior. Se fue a jugar al monte, dijo sin levantar la mirada. No pregunté más. En el pueblo había miradas que se evitaban unos a otros, como si preguntar fuera abrir algo que debía quedarse cerrado. El rumor empezó a tejerse con cautela. Había un curandero, don Aurelio Vázquez, al que algunos acudían en secreto. No era un curandero cualquiera, me dijeron. Era un hombre de manos grandes, de voz baja, y de una reputación que no convencía a todos. Algunos lo llamaban para limpiar, para retirar un mal de ojo. Otros, con la voz quebrada, admitían haber visto que la gente salía de su casa en trance. No hablé con todos. Me limité a preguntar lo suficiente como para saber que detrás de un servicio de curación había una sombra que no terminaba de explicarse. Una noche fui a la casa de don Aurelio. No fui con intención de confrontar, fui movido por una mezcla de curiosidad profesional y la necesidad de entender lo que sucedía en un sitio donde iba a pasar el mes. La casa estaba en el extremo del pueblo, de madera vieja, con velas en el porche que colgaban como pequeñas guardias de luz. Al entrar, el aire era denso, cargado de aroma a copal y a algo más antiguo, como huesos guardados en cajas que se abren. No vi a don Aurelio al principio, solo figuras en penumbra que murmuraban. En una mesa había objetos dispuestos como si formaran un mapa, pequeñas figuras de barro, ramitas, cuentas negras y velas negras. Había platos con tierra,
y un cuenco con agua donde flotaban pétalos secos que parecían no moverse. Alguien me ofreció asiento. Preferí permanecer de pie. Me dijeron que lo que ellos llamaban limpia era para aliviar dolores que la medicina no explicaba. Episodios de pérdida de memoria, pesadillas que duraban días, gente que se levantaba de noche y se marchaba sin recordar. Lo hace para sacar lo que no nos pertenece, murmuró una mujer detrás de mí, y su voz se quebró. No presencié un ritual completo, no entonces. Lo que vi fue el final, personas sentadas con ojos en blanco, moviendo la cabeza al ritmo de algo que yo no escuchaba, con un temblor en los labios que parecía pronunciar palabras en una lengua que no reconocía. Vi manos hacer señas, manos de don Aurelio que pasaban sobre la frente de la gente, y después la misma gente caminar como si la gravedad les hubiera cambiado. Era como ver un baile sin música, pasos fuera de tiempo, brazos que no obedecían a la voluntad. Salí de esa casa con una sensación pegajosa en la garganta. Hablé con quien pude, recogí nombres y retazos de historias. No quise sentir miedo, pero el miedo me encontró. Empecé a notar huellas fuera de lugar, marcas en el barro que, por la dirección de las pisadas, parecían caminar con los talones hacia adelante. Me dijeron que eran huellas al revés. Yo las vi, y todavía intento describirlas sin que suene a locura. Eran huellas que indicaban que alguien, algo, había decidido caminar hacia atrás, como si pusiera la casa por detrás de sus pasos. En el jardín de una casa había marcas que subían por la pared y terminaban en la ventana, como si un par de manos hubieran empujado algo hacia arriba y luego se hubieran ido. La noche en que decidí irme fue una de esas donde la luna ocultó su cara y el viento no se atrevió a soplar. Me despertó un sonido, no un golpe esta vez, sino voces lejanísimas que tarareaban una melodía incongruente con la noche. Al asomarme, vi a la gente congregada en la plaza. No hablaban, pero estaban allí, inmóviles, mirándose los unos a los otros con ojos que no eran ojos. Era como si una costra de sueño los hubiera cubierto y los hubiera dejado sin rumbo. Caminé por entre ellos y sentí que algo me empujaba a quedarme, no con violencia, sino con una indiferencia que se pegaba al cuerpo. Fue entonces cuando comprendí que no todos en el pueblo tenían el mismo deseo de partir. Esa madrugada cargué mis cosas y me fui. No hubo una gran persecución ni una escena dramática. Salí con el motor encendido y los faros cortando la neblina. Atrás quedó Santa Elena del Monte, con sus chimeneas apagadas y las velas en porches que, desde la carretera, parecían ojos titilantes en la oscuridad. No exagero si digo que mientras me alejaba, tuve la sensación de que la misma carretera intentaba retenerme. Fue un viaje en el que el aire dentro del coche se volvió más denso con cada kilómetro. Días después, cuando intenté averiguar más, me topé con silencios. Un recorte de periódico me llegó por accidente. Una nota breve que hablaba de una evacuación masiva, de casas encontradas vacías y de personas que no pudieron explicar a dónde habían ido. No sé quién la escribió primero, ni sé si la prensa sabía más de lo que publicó. Lo que sí sé es que desde entonces, cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver los ojos blancos de aquel niño y siento en la nuca la sensación de que algo se quedó observándome desde el pueblo abandonado. No afirmo que haya habido una maldición ni un fenómeno que se pueda medir. Digo lo que vi, lo que me dijeron y lo que me dejó un vacío del que no me he recuperado del todo. Lo que pasó en Santa Elena me enseñó que la línea entre curación y enganche puede ser tenue. En muchos pueblos, la figura del curandero existe para ayudar. En otros dicen que hay quienes pagan un precio distinto. Esa distinción es la que nadie quiere nombrar en voz alta. Me fui porque tuve miedo de quedarme. Algunos no se fueron, y las historias que llegaron después hablaban de ausencias, de puertas abiertas y de sombras que no eran sombras. No voy a sentar un juicio sobre la figura del curandero en sí. Solo comparto lo que experimenté y la advertencia que me dieron los ancianos. No vayas a buscar a quien promete curarlo todo. Si esta historia te está atrayendo y quieres escuchar más relatos como este, suscríbete. Hay otros que escuché en la región que merecen ser contados. Pero, por favor, escucha esto con prudencia. Curiosidad y precaución deben ir juntas. Una semana después de Santa Elena, mi trabajo me llevó a otras montañas. Allí conocí a Ricardo Hernández Morales, un guía turístico con la voz gastada por años de explicar ruinas a extranjeros con cámaras y poca paciencia para los mitos. Ricardo tenía una manera de mirar que me hizo creerle. Sus ojos parecían haber visto cosas que se esfuerzan por no recordar.
Me contó una historia que me dijo haber escuchado de boca de un anciano llamado Don Esteban Velasco. La adaptación que hago aquí no es literal. En la versión que circuló entre algunos viajeros se mencionaba otro lugar fuera de Chiapas. Yo la escuché ya situada en las ruinas antiguas de la región chiapaneca, porque así fue como me la narró Ricardo, y porque quería que estas leyendas quedaran concentradas en Chiapas, donde las historias que me contaron parecían conectarse unas con otras por un hilo invisible. Ricardo me dijo que, a diferencia de Santa Elena, esto no era una gente enferma ni un pueblo que se va apagando. Era un lugar que, según él, había servido como cárcel, no de personas comunes, sino de algo que, dicen, tenía cuerpo cuando quería y humo cuando le convenía. Me llevó una curiosidad tonta, me dijo Ricardo en la primera conversación que tuvimos, encendiendo un cigarrillo con movimientos precisos. Yo solo quería ver los pasillos que ninguno de los guías mencionaba. Don Esteban me ofreció mostrarlos, y, como siempre digo, hay ofertas que terminan siendo trampas. Las ruinas de las que habló Ricardo no llevan un nombre oficial en mi narración. Las llamaremos por respeto a la gente y para no comprometer sitios arqueológicos reales, las ruinas del monte. Según Ricardo, el anciano las conocía como quien conoce una casa vieja. Sabía dónde crujía el suelo, dónde el muro se soltaban las piedras y, sobre todo, dónde estaban las entradas selladas. Nos explicó que ciertas cámaras se habían cerrado con cuidado por generaciones, con sellos hechos no solo de piedra, sino de ritual y advertencia. Don Esteban, según Ricardo, no era un arqueólogo con títulos, era un anciano que había heredado historias y llaves, y su voz temblaba cuando hablaba de lo que había debajo de esa pila de piedras. Acompañé a Ricardo, no por trabajo, sino porque la inquietud fue mayor que el miedo, a una madrugada con niebla. Parecía que el monte respiraba tranquilo, pero bajo esa tranquilidad había una especie de rigidez. Todo estaba dispuesto para no señalar, pero a la vez todo llamaba la atención hacia un mismo lugar, un montículo de piedras cubierto por raíces. Don Esteban apareció con la linterna en mano y un machete, no para cortar, sino para mostrar que él seguía teniendo control. Si esto sale mal, dijo sin levantar la mirada, al menos alguien sabrá por qué lo cerramos. Sus palabras no sonaban heroicas, sonaban a resignación. La entrada estaba cubierta por una losa que no encajaba con el resto. Don Esteban frotó la piedra con una mano y pronunció lo que parecían palabras sueltas. No sé si oración, advertencia o nombre, no me quedó claro. Las paredes cercanas tenían símbolos tallados, líneas que formaban canales y dientes de piedra que, según Ricardo, podían encajar con el concepto de un altar. Al bajar, la temperatura cambió de manera abrupta. Una humedad vieja se pegó a la ropa y a la piel, como si el aire dentro respirara otra historia. El olor principal era a tierra y a humo antiguo, y algo más, un olor a metal que me pareció como la promesa de una herida antigua. La cámara tenía un corredor largo, tallado con cuidado en algunas zonas y dejado en bruto en otras, como si manos diferentes lo hubieran trabajado en distintas épocas. En el centro, un altar con canales tallados en la piedra atravesaba la superficie, como si sirviera para conducir algo que no era agua. Sobre el altar había objetos dispuestos en orden, pequeños recipientes, partículas volcánicas, una obsidiana pulida que brillaba como si supiera contar secretos. Don Esteban tomó la obsidiana y, con una precisión que me recordó mi trabajo con antenas y tornillos, hizo un corte en su propia palma. No voy a describir el acto en términos grotescos. Lo traigo porque fue el inicio de algo que ninguno de nosotros pudo detener. Con la sangre que fluyó, roja, densa y con un brillo que la linterna pareció exagerar, don Esteban marcó símbolos en la piedra y murmuró palabras que no pude comprender, pero que se sintieron como llaves que no debían volver a girarse. En ese instante sucedieron cosas que no se describen bien con la razón. Primero, escuché un susurro como si las paredes respiraran palabras por debajo de la lengua humana. Después, noté que las sombras en las esquinas empezaron a moverse con independencia, como si la falta de luz les diera ganas de no obedecer a la lógica. No fue una sola figura la que vi. Eran formas que se curvaban, humo denso que se organizaba en siluetas sin rostro. Ricardo apretó mi brazo y su voz me salió rota. Esto no es un cuento, Carlos. Si salimos de aquí, que sea ya. Cuando don Esteban intentó cerrar el sello,
La piedra no respondió. Había un sonido que me recuerda a un libro viejo pasando páginas, un crujido lento, acompañado por un eco mismísimo de respiraciones. La obsidiana, de pronto, parecía absorber la poca luz de la linterna y devolverla con un tono más frío. Las figuras de humo retrocedieron un paso. Y luego, en un movimiento que vi ahora como un error humano, alguien desequilibró una vasija. El sonido de la vasija al romperse fue un pequeño trueno en el corredor. En la cámara, el aire cambió otra vez. Sentí en la lengua un sabor metálico, fugaz y profundo, como si el metal de la obsidiana hubiera rozado algo dentro de mí. Las figuras que antes se limitaban a la periferia empezaron a tomar consistencia. No un cuerpo entero, pero sí contornos que reclamaban dirección. Fue en ese momento que entendí lo que dice la gente, que algunas prisiones no están hechas para castigar, sino para contener una necesidad, y que romper esa contención es abrir un apetito que no es humano. Ricardo y yo salimos del corredor a la superficie tambaleantes, con la sensación de que algo nos quería seguir en los pasos. Don Esteban no subió con nosotros al principio. Su miedo era silencioso y pesado. Después de unos minutos, regresó, con manos temblorosas y los ojos más apagados que una noche sin luna. Lo habíamos cerrado por un motivo, dijo en voz baja. No era para que la curiosidad de unos desgraciados viniera a abrirlo. No dijo nosotros como heredando culpa, dijo nosotros como quien pertenece a una red de secretos que no quiso romper. A partir de ahí, las noches de Ricardo cambiaron. Me contó cómo, desde esa noche, las sombras se presentaban en su casa, pequeñas formas que se pegaban a los cristales, susurros que no alcanzaban a ser palabras, y la sensación de ser observado por algo que carece de rostro, pero tiene memoria. Las figuras de humo, me dijo, no siempre eran nocturnas, a veces aparecían en la cocina, en la calle y hasta en fotografías antiguas que habían colgado en su sala. No era solamente el miedo, era la certeza de que algo había sido soltado y que para ciertas fuerzas la curiosidad humana es un alimento. Le pedí a Ricardo que me llevase de nuevo. No fue una valentía clara, sino más bien una mezcla de deber y un impulso que me avergüenza admitir. Quería saber cómo había sido realmente aquello. Volvimos con don Esteban, y esta vez llevamos más gente. Un joven arqueólogo aficionado que no estaba convencido de supersticiones, y una mujer del pueblo que dijo haber oído rezos que podían ayudar. Nuestra entrada la recuerdo con detalles. La linterna que hace un cono de luz sobre la piedra, las manos que tocan paredes milenarias, y la humedad que parece resumar de la roca. Lo que encontré en la cámara fue un cambio minúsculo pero definitorio. Las marcas en el altar estaban alteradas, como si alguien hubiera reescrito una palabra con prisas. Allí había huellas, no humanas del todo, que hacían círculos alrededor del altar. No pude distinguir si la dirección de esas huellas era hacia afuera o hacia adentro. Era como si se hubieran hecho para confundir al observador. Sentí por un segundo que miraba una trampa con muchos años de espera. Don Esteban se miró las manos y sin previo aviso habló de sacrificio. No habló de sangre en términos sensacionalistas. Habló del precio que cobraba la calma. Alguien debe quedar para sostener la tapa, dijo. Alguien debe recordar cada noche la costumbre de mantener la piedra cerrada. La sugerencia cayó sobre nosotros como una nube fría. Nadie la recibió con entusiasmo. El arqueólogo se rió inicialmente, como quien trata de disolver el peso de una idea absurda, pero su risa fue pequeña y se cortó de golpe. La mujer del pueblo cruzó los brazos y dijo que había familias con miedo a volver, que alguien había desaparecido tras curiosear las cámaras años atrás y que era mejor no remover. Ricardo y yo nos miramos. Había en su mirada algo que yo ya conocía, la culpa de los que miran y luego permiten que otros sigan mirando. No voy a decir que tuve una epifanía moral en ese momento, pero sí algo que se pareció. Entendí que la curiosidad tiene consecuencias cuando se mezcla con la negligencia de no entender los límites. Preferí volver a la superficie con más preguntas que respuestas. Esa noche dormí como si la cama fuera una tabla que nunca se posa del todo, atento a ruidos, a respiraciones, a la idea de que las formas sin rostro pueden tomar formas en la vigilia. Hay una sensación que se repite en todas estas historias. Primero, la atracción, luego, el error, al final, la protección que alguien debe elegir.
En Santa Elena hubo quien empezó a quedarse y dejó de ser quien era. En las ruinas, la idea de convertirse en guardián apareció como una herencia pesada que nadie quería. No puedo evitar preguntarme por qué los pueblos, a lo largo de generaciones, dejan ciertas cosas selladas. ¿Será por saber algo que nosotros no? ¿O será por un simple temor a perder lo que uno ama? No tengo respuestas claras. Sí tengo la convicción de que existen límites que conviene respetar. Fue en la última visita a la cámara cuando algo cambió por completo. Estábamos otra vez dentro, y la luz de las linternas rebotaba en la obsidiana hasta volverla negra como un espejo sin fondo. Don Esteban colocó otras velas alrededor del altar. Su ritual era ahora más nervioso, menos exacto. Me pidieron que grabara con mi teléfono para documentar. Yo dudé, pero el impulso documental me ganó. Lo que registré no es algo que recomiende ver sin preparación. Un murmullo que no parece humano, una forma que se arquea y se estira, y un sonido que es más una promesa que una advertencia. En la grabación se escucha una respiración que no es nuestra, y en un momento, una palabra que no puedo reproducir sin que suene a blasfemia. La cámara falló en un frame, y en ese instante, la linterna de Ricardo titiló hasta apagarse. Fue un apagón absoluto, y el mundo se redujo a la garganta de cada uno. Cuando la linterna volvió, una de las velas estaba ya derramada, como si alguien la hubiera pasado de largo con la punta de los dedos. En la oscuridad, las figuras de humo parecían haberse encargado de jugar con la luz. Fue entonces que una sombra se acercó a don Esteban y lo rozó. No lo tocó con manos, lo rozó con algo que se pegó a su cara y dejó huellas frías que nadie pudo explicar. Don Esteban gritó, y su grito fue corto y profundo, más de sorpresa que de dolor. Y en ese momento comprendí lo que yo no quería comprender. La prisión se movía, no para liberarse del todo, sino para recordar que había hambre. No sé cuánto tiempo pasamos abajo esa noche. Al salir, el cielo no era el mismo, la niebla parecía más gruesa, y los árboles estaban demasiado quietos. Volvimos en silencio. Nadie hacía bromas. En la camioneta, Ricardo había guardado el teléfono en el bolsillo y miraba la pantalla como si esperara que algo apareciera en ella y lo acusara. Don Esteban no habló. Sus dedos estaban marcados con líneas, como si hubiera tallado algo en la piel sin darse cuenta. En el camino de regreso, se vio un par de huellas en la tierra, huellas que no estaban en dirección a la carretera, sino que daban la impresión de ir hacia el cerro, como si lo que había salido quisiera volver a su casa. Te cuento todo esto porque hay un punto en el que la curiosidad se vuelve carga, y la carga a su vez engancha a las personas. No todos vuelven indemnes de encuentros con lo que guardan las ruinas. No todos pueden soportar la idea de que su vida quede atada a una piedra y a un secreto. En la conversación que tuvimos después, don Esteban dijo algo que me heló de nuevo. Al final, siempre alguien debe decidir quedarse. Es la forma que conocimos de proteger al resto. Sus palabras no sonaban heroicas, sonaban a condena aceptada. Quedarnos era una posibilidad que ninguno de nosotros quería contemplar en serio. Pero la palabra quedó flotando, como una deuda que nadie estaba dispuesto a pagar. Ricardo me miró, y con voz baja, me dijo que había comenzado a saber de personas que tenían marcas en la nuca, de padres que despertaban con la sensación de que alguien respiró junto a su cama. Me contó que había encontrado en su buzón una nota con una tinta que no conocía, simplemente con una frase: no toquen lo que está guardado. El papel no tenía remitente. No puedo terminar esta parte sin decir lo que aún me pesa, la sensación de que cuando ofrecemos curiosidad sin entendimiento, abrimos puertas que no siempre podemos volver a cerrar. Lo que vimos en la cámara no fue un espectáculo para la curiosidad, fue un recordatorio de que hay cosas que se resguardan por una razón. Yo me fui de Santa Elena, pero volví a las ruinas. Y cada vez que regreso a esas historias, noto que hay un hilo rojo que las une. Huellas invertidas, ojos que no miran, figuras de humo que aprenden a caminar entre las casas. Esta historia no está cerrada. Todavía hay voces que susurran en los pasillos del recuerdo. Hay una promesa que se hizo rota en esos lugares, y una advertencia que quiero que lleves contigo. Si alguna vez te encuentras frente a una puerta sellada en un monte, o frente a alguien que ofrece una cura total, recuerda que la curiosidad y la prudencia deben ir de la mano. Algunas cámaras y algunos curanderos no están para ser desafiados. Las comunidades protegen secretos con el mismo celo con el que guardan a sus hijos. No puedo contarte aún lo que ocurre después de la última vez que bajamos a la cámara. Hay un recorrido que repite sus pasos, y decisiones que no se toman sin costo. Me quedo aquí, en este punto de la historia, con la cámara en la mano y la imagen de la obsidiana brillando en mi memoria.
Lo que sigue es un terreno donde la culpa, el sacrificio y la necesidad de proteger se cruzan. Hay quienes terminan como guardianes, y hay quienes terminan como memoria. Si quieres seguir escuchando, te advierto, la próxima parte te llevará más profundo, y no todas las respuestas son tranquilizadoras. Pero antes de que continúe, piensa en esto. En Santa Elena y en las ruinas, las comunidades cerraron puertas por motivos que no son simple superstición. Y si alguna vez te cruzas con un anciano que te ofrece abrir lo que estuvo sellado por generaciones, escucha su historia con respeto y no actúes por impulso. Hay vidas que se sostienen de esa prudencia. No voy a mentir, después de esa última noche en la cámara, las semanas que siguieron fueron una mezcla de ausencia y tiras de culpa. La sensación de que habíamos dejado algo entreabierto no me abandonó. Hubo llamadas de vecinos, mensajes cortos, miradas en estaciones de autobús que parecían reconocerme y preferían evitar decir algo en voz alta. Me llamaron el que se fue, como si eso resumiera mi papel en la historia. Ricardo fue otro caso. Su voz sonaba más baja al teléfono, y en sus pausas yo podía oír el roce de hojas o un paso que no terminaba de acomodarse. Al pasar los meses me llegaron retazos. Un vecino que juraba que en su casa había aparecido una vela prendida de la nada. Un agricultor que comentó que a medianoche había sentido el frío de unas manos en la nuca sin que nadie estuviera cerca. Cada detalle sumaba como pequeñas grietas que dejaban entrar algo más que viento. Empecé a ver patrones. Las huellas invertidas reaparecían en caminos donde no debían estar. Fotos antiguas, recién reveladas, mostraban manchas de humo en lugares en los que antes nada había existido. Sueños colectivos que varios contaban en cafés y que coincidían en detalles imposibles. No eran pruebas de un fenómeno científico, solo piezas de una narración que seguía creciendo entre la gente. En una visita posterior a la región, decidí enfrentar lo que había dejado. No para buscar heroísmo, eso lo he aprendido, sino porque la culpa se transformó en necesidad. Si algo se quedó ahí, no quería que mi indiferencia fuera parte del problema. Llevé conmigo una mochila ligera y mi cámara, esta vez con menos curiosidad sensacionalista y más intención de comprender. Encontré a don Esteban más encorvado, con la mirada de alguien que memoriza cada piedra como si fuera una letra de su propio nombre. Temblaba al hablar y evitaba los ojos, pero aceptó acompañarnos otra vez a la entrada. Ricardo, que no pudo librarse de la sensación de vigilante, también vino. Un par de mujeres del pueblo se ofrecieron para rezar en la cercanía, y un joven del lugar, más osado que prudente, cargó con una cruz de madera que dijo que le daba su abuela. Subimos de madrugada. El aire olía a rocío y a tierra vieja, y el montículo parecía más manso que en otras ocasiones, como si fingiera dormir para atrapar al desprevenido. Al bajar, la humedad nos pegó de inmediato. El corredor nos recibió con un pasto de sombras que parecía moverse cuando la luz no lo veía. Había algo diferente. El aire tenía la densidad de la espera, esa que no se quita con el paso de una hora. El altar mostraba nuevas marcas, finas rayas que se habían añadido sin que supiéramos cómo. La obsidiana reflejaba las linternas como un ojo demasiado pulcro. Don Esteban habló con voz quebrada. Su palabra sostener volvió a aparecer, pero esta vez más urgente. Me contó entrecortado que desde el primer cierre habían pasado generaciones de guardias, personas que no necesariamente querían esa tarea, pero que por lazos de familia, necesidad o miedo habían asumido la custodia. No era un oficio público ni un título cómodo, era una sucesión de noches en vela, de memorias que se mezclan con los murmullos del lugar. Me explicó que la función del guardián no era matar a la fuerza liberada, ni confrontarla sin fundamento. Era aprender sus ritmos, darle su espacio y recordar cada noche las palabras que revocaban la curiosidad abierta. No se trata de encerrar para siempre, dijo. Se trata de recordarle al mundo que ese hueco no es alimento para la curiosidad. La propuesta que se empezó a perfilar no tomó la forma de una orden. Ninguno de los presentes lo dijo con claridad. Las palabras se aspiraban con cautela, como si fueran incrustaciones en un bien. Alguien mencionó la palabra guardia y otra persona habló de un esquema tradicional que, según contaban los ancianos, pedía presencia humana constante. No era heroísmo, era cumplimiento. La idea de que alguien asumiera el rol no gustó. Hablamos, discutimos, lloramos en susurros. Ricardo, que siempre fue de voz práctica, no la soportó.
No voy a fingir valor, dijo, pero sé que si yo no lo hago, quien lo haga será elegido por mezcla de azar y desgracia. Su mirada se posó en mí como si buscara complicidad. Sentí que el reclamo no era solo hacia afuera, me hablaba a mi propia responsabilidad por haber contribuido a abrirlo sellado. Esa noche se habló de alternativas, se consultó a un cura que vivía a distancia, a una mujer mayor que oraba en voz baja y a los que aún recordaban viejas narrativas. Padre Joaquín, a quien algunos llamaban por teléfono con preguntas que él contestaba con cautela, nos dijo algo que me quedó grabado. No puedo prometer que la solución sea lo que esperan, solo puedo decir que hay maneras de contener si hay voluntad humana para sostener ese peso. Su consejo no fue ceremonial, fue pastoral y limitado. Rezar, vigilar, pactar presencia. No había una solución indiscutible, pero sí había un consenso de que la negligencia nos había traído hasta aquí. Llegó la hora de decidir quién se quedaría de forma prolongada. No hubo sorteo santo ni juramento ante la piedra. Las razones que llevaron a la elección fueron humanas: la edad, las raíces familiares, la falta de opciones y, en mi caso, la culpa. No planeé convertirme en guardián, fue una consecuencia de volver. Pensé en mi casa, en la carretera, en la posibilidad de dormir sin oír voces que no eran mías. Pero también pensé en los ojos blancos del niño, en las madres que me habían hablado con esperanza rota y en las huellas que seguían apareciendo. Al final, alguien propuso mi nombre como posibilidad. Carlos ya vio cómo es, dijeron. Es de los pocos que pueden contar sin perder la cabeza. Fue una manera política de decirlo, útil porque podía relatar, pero peligroso porque lo que relato me podía pedir constancia. No voy a decir que acepté con valentía. Acepté con el ánimo roto, con la percepción clara de que quedarme implicaba perder algo de mí para ganar algo de ellos. Pedí condiciones: no quedarme solo, tener visitas periódicas, no asumir que la condena de la piedra fuera eterna. Pregunté si había otras formas de sostener la tapa sin un cuerpo humano atado, y alguien me explicó que el pacto tradicional pedía presencia consciente, que la piedra respondía a atención humana, a memoria repetida, a nombres que se decían en voz baja y se recordaban cada noche. Tocar la piedra y decir su nombre viejo, sugirió la mujer que lloraba en un rincón. Eso la mantiene quieta. La idea me pareció extraña, hasta que entendí que lo que llamaban nombre era una costumbre de la atención, una manera de hacer de la piedra un objeto social y no una puerta de curiosidad. Hubo resistencia. El arqueólogo jovial se negó rotundamente. La joven del pueblo tembló y dijo que prefería irse a vivir con sus tías. Ricardo nos ofreció una solución práctica: alternar turnos, formar una red. La astilla de madera que el joven llevaba como cruz se convirtió en símbolo. Quien la tuviera, vigilaba. De forma imperfecta y con cierto pragmatismo, organizamos un periodo de prueba. Yo me comprometí a quedarme varios meses con la condición de que habría visitas y apoyo, que nadie le pediría a mi familia que asumiera el peso sin preparación y que habría mecanismos para recambiarme. La primera noche de guardia fue una escuela de pequeñas humillaciones. Aprendí a no mirar directo al altar, a no respirar con rapidez, a decir una frase que me marcaron en la lengua como si fuera un rezo doméstico. La frase no era un conjuro, era un recordatorio. Recordamos que esto es guardado. La repetí como quien escribe su nombre en un papel cada noche para no olvidarlo. El tiempo no pasó de la manera acostumbrada. Las horas se doblaban. Las respiraciones ajenas se sentían como manos que palpaban el aire. A veces las figuras de humo aparecían y se alineaban en la penumbra, como si quisieran aprender un pasito de la memoria humana. No atacaban con violencia, aprendían con paciencia. Poco a poco, algo dentro de mí cambió. No es que me volviera una sombra, es que la rutina moduló mi miedo. Me volví capaz de distinguir cuándo una forma era solo gas y cuándo intentaba algo más. Aprendí a leer los pequeños signos, el temblor de una vela que anuncia presencia, la dirección en la que se posan las huellas al revés, el brillo en los ojos de la gente que pasa por la entrada y mira a la piedra como si ella pudiera responder. La soledad que primero fue pesada, con el tiempo se volvió una costumbre que me enseñó a escuchar. A cambio, me pedía cosas: vigilancia nocturna, mantener la piedra con manos templadas, repetir ciertos nombres.
No eran rituales mágicos, eran hábitos que evitaban que la curiosidad ajena se volviera fuerza. Viví muchas noches con el terror pegado al cuerpo y muchas otras con la calma que da saber qué gesto evita un peligro. Aprendí que la rutina de la protección es en sí misma una forma de resguardo social. La gente del pueblo empezó a confiar en que alguien estaba allí. Los que sufrían pesadillas venían y decían que se sentían mejor si dejaban una vela en el umbral. Los que temían a la curiosidad trajeron objetos que solían ser de sus familias para depositarlos cerca: una medalla, una tela, una fotografía. Eran ofrendas domésticas, nada que pudiera compararse con lo que los textos literarios llaman sacrificio épico. Eran pequeñas costumbres que funcionaron como memoria colectiva. Con el tiempo comprobé que la presencia humana era un factor real. Las huellas invertidas disminuyeron, las figuras de humo se mostraban más respetuosas con la distancia, y las noches en que la gente dejaba luz en las ventanas, la sensación general era de menor tensión. No hubo grandes celebraciones, no es un trabajo que se sella con aplausos. Lo que hubo fue una vida que se va acomodando a un nuevo orden, yo vigilando, ellos sosteniendo con pequeñas acciones. Lo llamé en una conversación íntima conmigo mismo pagar la deuda de la curiosidad. No todo fue mejora. Hubo noches en las que el peso volvió a apretarme el pecho. Recuerdo una vez en la que, durante un apagón, sentí que algo pasó por la puerta de la cabaña y dejó marcas frías en la madera, como si hubiera apoyado allí las manos. Me levanté y las encontré. Huellas no humanas, un contorno que no obedecía a dedos completos. Me arrodillé ante ellas, como quien acepta una condena, y con la respiración hecha un hilo, murmuré la frase que se había convertido en mi contrato. Fue en ese momento, con la frente apoyada en la tabla, que entendí la paradoja. Proteger significaba perder la libertad de ignorar para siempre. Mis sueños cambiaron también. Antes los había de persecución y de corredores. Ahora eran de resguardo. Veía manos que cubrían la piedra, gestos repetidos por generaciones, caras borrosas que agradecían en un lenguaje que no conozco. Algunas noches un niño aparecía en el borde de la cama, con ojos velados y una voz que no decía palabras claras. Solo repetía, gracias. No sé si era la imaginación o una representación del alivio colectivo. Lo que sí sé es que el peso emocional se mezclaba con un sentido práctico. La gente dependía de lo que hacía, y yo no podía renegar de la responsabilidad sin arriesgar que otros, menos preparados, volvieran a romper el cierre por simple curiosidad o por codicia. La decisión de quedarme implicó otras renuncias. Mi trabajo en telecomunicaciones se volvió esporádico. Tuve que explicar a mis jefes que la vida me había puesto en otro lugar por un tiempo. Mi familia me visitaba en contadas ocasiones, y esas visitas eran extrañas. Compartíamos la cama con la idea de que un monstruo no era algo que se pudiera espantar con palabras bonitas. Había un precio social. Algunos vecinos te miraban con recelo, como si tú fueras parte del misterio. Otros, en cambio, te ofrecían comida y compañía. La polaridad existía y la acepté. Pasaron años. No en el sentido de siglos, pero sí en la forma en que el tiempo se mide en pueblos, por cosechas, por nacimientos y por muertes. Vi niños crecer, conocí matrimonios que decidieron no regresar a la ciudad por la seguridad que les brindaba la red social, y fui testigo de cómo los relatos se acomodaban a la realidad. Lo que antes era rumor, con el tiempo se volvió costumbre. Las historias que conté al principio dejaron de sonar tan extraordinarias, se incorporaron a las conversaciones bajo la luz del fogón, con la misma naturalidad que se habla del clima. La línea entre lo que es mito y lo que fue testimonio se volvió sinuosa, como suele pasar cuando las comunidades reutilizan tragedias para construir maneras de vivir. Aún así, hubo noches difíciles. Una madrugada, un grupo de jóvenes con cámaras intentó bajar al corredor. Los detuvo una anciana que les habló con una autoridad que no admitía réplica. Los jóvenes se rieron, nerviosos, y uno de ellos dijo en voz alta, «Solo queremos probarlo para el video». La anciana lo miró como si la curiosidad no fuera un chiste, y sin más le dio una bofetada. Esa bofetada, más que el golpe físico, fue una señal de que la comunidad no permitiría que el espectáculo mediático transformara su costumbre en un folclore turístico. La muchachada se fue con risas forzadas. Esa noche, el grupo dejó la cámara en la plaza del pueblo, y por la mañana encontraron que la lente tenía un empañamiento que nadie pudo explicar. Si fue un aviso del lugar o simple humedad, no lo sé. Lo que sí sé es que la comunidad halló en la acción de la anciana una reafirmación de límites. Con los años, aprendí a relativizar el heroísmo del sacrificio. No me consideré un mártir ni un santo.
Solo un hombre que aceptó cargar con un peso para que otros vivieran sin el temor de que su curiosidad abriera puertas peligrosas. Y en ese acto cotidiano descubres una dignidad que no necesita ruido, la de sostener lo frágil para que otros vivan. Hubo quienes, al llegar al pueblo, intentaron convencerme de que dejara la piedra sola. Hubo quienes me ofrecieron rituales alternativos, curas rápidas y soluciones definitivas. Les agradecí la intención y les pedí que respetaran la decisión social. Hubo quien no la entendió. Con el tiempo se dijo algo curioso. Algunos empezaron a notar que los guardianes, aquellos que se quedaban durante años, hablaban con una voz diferente. Sus palabras eran más lentas, las manos más templadas. Perdían la prisa, adoptaban la paciencia. Nadie explicó por qué, pero la costumbre decía que el guardián dejaba, a cambio de su libertad, una atención que era una forma de amor. No lo llamaría sacrificio heroico, sino una forma de cuidado comunitario refractada por generaciones. Aún así hay noches que no se explican con cariño ni con la rutina. Hace poco, vino alguien a contarme algo que me obligó a recordar la fragilidad de todo. Me habló una mujer que llegó con su hija pequeña. La niña había soñado que una figura de humo se inclinaba sobre su cama y le susurraba nombres. La madre, aterrada, buscó a los ancianos. Me pidieron que la niña pasara una noche cerca de la piedra, que durmiera en la casa del guardián. Al principio me negué, no creía en usar a un niño para asentar costumbres. Pero la desesperación en la voz de la madre me venció. Esa noche la niña durmió a mi lado. En la madrugada se despertó y me dijo, sin miedo, gracias por dejarme la luz. No sé si fue el efecto de la vela, de la costumbre o de la simple presencia humana. Solo sé que la madre durmió tranquila, y eso fue suficiente. A lo largo de los años también hubo pérdidas. Personas que habían asumido la guardia murieron y sus lugares se cubrieron con ceremonias discretas. No hubo trompetas ni exequias públicas ruidosas. Había respeto y memoria. La idea de que la custodia era una labor honrada se fue consolidando. Aún así, la comunidad no dejó de decir, con fervor y temor, la misma advertencia. No vayas a buscar lo que la gente cerró. Más que prohibición, era cuidado. Quiero ser honesto hasta el final. Hay días en que deseo dejarlo todo y volver a la carretera. Otros en los que la espalda se me olvida y vuelvo a la tienda de campaña con gusto. Pero la conciencia de que mi decisión salvó a alguien, a veces a una familia, a veces a un grupo de niños, me sostiene. Vi cómo, al mantener la vigilia, la curiosidad ajena perdió su fuerza voraz. No erradiqué lo que está ahí. No me atrevo a decir que lo sometí. Solo lo mantuve en pausa, para que los demás pudieran vivir. Eso, en la práctica, fue suficiente. No voy a convertir este relato en una glorificación del sufrimiento. Lo que cuento es una cadena de decisiones humanas, errores de curiosidad, arrepentimientos y la elección de algunos para reparar lo que otros abrieron. No hay explicación científica que valide mis palabras. Hay testimonios, atestaciones locales y una sensación colectiva que pesa. Si algo puedo pedir desde aquí, es sencillamente esto: respeto y prudencia. Antes de cerrar, hay dos cosas que quiero que tengas en cuenta. La primera es práctica. Si alguna vez llegas a una aldea remota, escucha a los ancianos cuando dicen que no se abra tal puerta o que no se visite tal cámara. No se trata de obedecer por temor ciego. Se trata de respetar prácticas que, muchas veces, son dispositivos sociales para proteger a la comunidad. La segunda es una confesión. Aún hoy, cuando veo huellas en el barro o una vela encendida en una ventana que no debería estarlo, siento el tirón de la culpa y la responsabilidad al mismo tiempo. No soy un héroe, soy el hombre que aceptó una guardia. Y si me buscas en tu mapa, quizás no me encuentres. Mi casa cambió, mi número cambió, mi rutina está marcada por la noche. La leyenda de Santa Elena y la historia de las ruinas se entrelazan en una lección que no se aprende en libros, que hay secretos guardados por razones que trascienden nuestro interés inmediato. No digo que todo lo que me contaron sea verdad absoluta, digo que así me lo relataron, y que la vida en esos lugares se adaptó para contener lo que ellos no querían que se expandiera.
Si compartes lo que te cuento, hazlo con la seriedad que merece. No transformes historias de cuidado en entretenimiento. Si llegaste hasta aquí y la curiosidad te pidió más, te pido que actúes con prudencia. No busques cámaras selladas por tu cuenta. No vayas a curanderos que prometen respuestas totales sin entender el costo. Escucha a la gente del lugar y respeta las advertencias. Si conoces una leyenda parecida en Chiapas, compártela con cuidado y con la intención de aprender, no de provocar. Gracias por escuchar este testimonio. Si estas historias te interesan y quieres que siga recopilando relatos de la región con el mismo cuidado, suscríbete y comparte este video con alguien que aprecie las narraciones reales, pero hazlo con respeto, no con espectáculo. Y recuerda, algunas puertas quedaron cerradas por una razón. No las abras por curiosidad.